Bueno, y así inicia el día de hoy siempre Venezuela, Venezuela, siempre escuchábamos dicho y hecho. Así está, dicho y hecho. Dicho y hecho, alquilados Fit Jesse Uribe. Bueno, así iniciamos esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre a través del dial 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook, en Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio, y en Twitter, @Siempre Venezuela, y en nuestra página web, www.siemprevenezuelaweb.com. Saludar en el control máster al señor Víctor Márquez y en las redes sociales a Alex Meneses, Gabriela Parra, Alan Peralta con registro nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco, con registro nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a una emisión más de Siempre Venezuela, Venezuela Noticias. Y así iniciamos esta primera ronda informativa. Claro que sí. Bueno, sin diésel ni servicios, Industrias Larense operan entre el 18 y el 20% de la capacidad instalada. Solo el 18 o el 20% de su capacidad instalada. Óiganlo bien, no es una merma, es solo lo que pueden trabajar o la capacidad a la que pueden trabajar las industrias en el estado Lara, Venezuela. En una entrevista de radio, Mahomet señaló que las personas deben permanecer en cola en las estaciones por gasolina o por diésel hasta 3 días consecutivos. Es prácticamente imposible conseguir que la operatividad en las industrias suban del porcentaje señalado. En ese sentido señaló que algunas empresas han tenido que hacer importantes inversiones adicionalmente en plantas eléctricas porque no es continuo tampoco el suministro de energía por parte de los organismos competentes para ellos no tener que paralizar la producción debido a que el estado Lara se mantiene cortes sin ninguna clase de programación, ninguna clase de aviso, ninguna clase de anuncio, sino que simplemente prenden las máquinas para producir y para garantizar al menos 2 o 3 horas continuas de producción tienen que hacerlo a través de plantas, porque en esas 2 o 3 horas la luz fluctúa demasiado. Entonces las plantas, y recordemos también, las plantas eléctricas funcionan con diésel. Es por eso que la escasez de diésel afecta la productividad, porque es con diésel que se está tratando de maniobrar el flujo eléctrico para que las plantas no se paralicen al 100%. Señaló que hay manufacturas que pueden estar rondando por el 5 o el 6%, o sea, el promedio general es 18 y 20, pero señala que algunos rubros dentro del estado Lara estarían pisando el 5 y 6% de su capacidad porque son empresas que no son de los sectores agroproductivos o no tienen esa eficiencia en recargar sus recursos para trabajar, y entonces esas sí están por el 5 o el 6% lamentablemente. Y Fundarredes denunció la violación de derechos humanos de 16 detenidos en el estado Apure. La ONG advirtió que el régimen espera que estas aprehensiones admiran un delito de los 4 de los que están acusando. La ONG Fundarredes denunció esta detención totalmente arbitraria y la violación de los derechos humanos de estas 16 detenidos en Apure en medio del conflicto armado que se ha venido desarrollando en este estado. Fundarredes señaló en Twitter que el lunes 7 de junio los familiares de los afectados acudieron al tribunal militar ubicado en San Cristóbal, en el estado Táchira. Allí estarían efectuando una audiencia preliminar de los detenidos el 21 de marzo en el conflicto armado en el estado Apure. Esto pues es lo que ha venido señalando Fundarredes. Fundarredes también como organización publicó un video en la plataforma donde recuerda que desde marzo pues han sido detenidas arbitrariamente decenas de venezolanos debido a este conflicto que se llevó el gobierno venezolano, el gobierno de facto de Nicolás Maduro, llevarse las disidencias de la FARC y del ELN, las disidencias de las disidencias, pues a ese territorio venezolano. Decenas de padres, hijos, pues son inocentes y que solo se encontraban cumpliendo con sus deberes o solo estaban durmiendo en sus casas. De acuerdo, allí pues los llevaron al teatro de operaciones, a otros los llevaron a la calle, los tuvieron al sol, fueron víctimas de tortura, actos denigrantes. Esto pues es lo que viene denunciando Fundarredes en el video audiovisual. Esto
Es lo que presenta el gobierno de facto de Nicolás Maduro. También agregaron que hoy el régimen continúa con su violación fragante y continua, cometiendo crímenes de lesa humanidad. Así pues se viene presentando todo esta argumentación. Fundarredes está denunciando esta violación sistemática de derechos humanos en el estado Apure. Claro que sí. Bueno, hablemos de la industria agropecuaria agroproductora. Sale el presidente de FedeAgro y afirma que la producción agrícola ha caído un 70%, pero más allá de este titular, que también es escandaloso por los números que representa, él nos hace una tabla muy excelente en donde se muestra por rubro cuál es la capacidad de abastecimiento que tiene cada uno de los siguientes ítems. Él indica: la capacidad de abastecer la necesidad de los venezolanos en ciertos rubros de alimentos no supera el 25%. Lo desglosa aún más. Para el maíz y arroz estaría abasteciendo el 25%. En referencia al café, señaló que solo se abastece el 30% de la demanda. En el mercado de frutas y hortalizas, solo el 40%, lo que indica que es necesario la inversión por parte de la administración de Nicolás Maduro en insumos para poder producir. Acá, en este caso, también se hace presente el abandono a la producción, a la planificación, a querer abastecer al pueblo venezolano realmente de comida por parte de Nicolás Maduro y su administración. Asimismo, el representante de FedeAgro señaló que el poder adquisitivo de la población también es un factor que afecta el consumo de ciertos rubros. Hay personas que ya no están consumiendo proteínas por el alto costo que este conlleva. Y el siguiente rubro que más es afectado por la capacidad de pago de las personas es el de frutas y verduras. Imagínense, Nancy y audiencia, se quitan dos de los rubros más importantes para mantener la salud, el sistema inmunodefensivo de cualquier ser humano, en medio también de una pandemia mundial. Entonces, el venezolano deja de consumir proteína y deja de consumir frutas y verduras. ¿De qué se alimenta? Bueno, del arroz, de la pasta, de netamente carbohidratos, y sabemos que eso a la larga conlleva lamentablemente problemas médicos. Y el premio a El Tiempo de Colombia visibiliza el drama de muchos venezolanos. El trabajo sobre los venezolanos en Colombia, titulado Migrantes, resiste en medio de la pandemia, se alzó como el ganador de la edición de los premios internacionales del periodismo Rey de España. Pues el Premio Iberoamericano de Periodismo Rey de España, concedido al diario El Tiempo de Colombia, pues distribuyó a dar esa visibilidad al drama de millones de venezolanos que dejaron al país. José Luis Valencia, uno de los integrantes del equipo galardonado por este trabajo, Migrantes, resiste el medio de la pandemia, está en Madrid para recoger este galardón. Lo hace en representación del periódico Centenario de Bogotá, que se alzó con este gran premio internacional de periodismo Rey España. El reconocimiento es para un equipo conformado por 30 profesionales y dirigido por John Torres. Este galardón premia la apuesta por un periodismo de calle, un periodismo que todos estamos buscando, con el que sus reporteros afrontan momentos crudos donde narran los diferentes casos, las diferentes historias que se vienen presentando en medio de esta crisis migratoria que está ocurriendo en el país y que además está ocurriendo en Latinoamérica. Venezuela, que era uno de los países latinoamericanos que nunca había sufrido migración, está en este momento con una alza migratoria muy elevada. Vamos aproximadamente para una cifra de 7 millones de migrantes venezolanos regados a nivel del mundo. Continuamos con más información. Así es. En el orden de ideas del marco que se hace en el manejo de la corrupción en Venezuela, el Tribunal de Caracas mantiene juicio contra Rafael Ramírez por presunta corrupción. Esto está muy bien. El imputado Rafael Ramírez estaba solicitando un sobreseimiento que interpuso ante el Ministerio Público. ¿Esto qué quiere decir? Simplemente, aquí no ha pasado nada. Yo pasé por ahí, administré, no pasó nada, no hay ni siquiera delito.
es más o menos esa misma figura pública que le hicieron a Chávez en su momento, ¿no? Él no fue indultado, a él le hicieron sobreseguimiento y por eso fue que pudo ser político. Pero bueno, volviendo al tema actual, Rafael Ramírez estaba solicitando que le hicieran esta figura de sobreseguimiento y el tribunal dice, no hay pruebas suficientes, usted fue un corrupto durante su administración por la empresa petrolera de Venezuela, PDVSA, y bueno, narran todos los crímenes que esto constituiría, ¿no? Todos estos robos que haría presuntamente Rafael Ramírez. ¿Qué sucede? ¿Por qué se ensañan contra Rafael Ramírez? Porque ahorita está en la acera del frente, ¿sí? Porque en su momento fue el administrador óptimo de PDVSA y todo el mundo denunciaba, así como cualquier persona que pasa por esta administración, en su mayoría, han sido denunciados por malversación de fondos, por manejos inescrupulosos del puesto, etcétera, etcétera, etcétera. Igual pasaba con Rafael Ramírez en su momento. Y nunca se llegó a enjuiciar porque formaba parte aún de las filas del partido de gobierno. En este momento, al estar en hacer el frente y haciéndoles un poco de oposición, entonces, no, ahora sí es el corrupto, ahora sí es el delincuente. Bueno, son cosas que pasan en Venezuela. Bueno, en Venezuela pasan tantas cosas, se realizan tantos sucesos. Cada día pues se ve que el gobierno es un gobierno totalmente de facto, un gobierno que está realizando violación sistemática de derechos humanos, que está cometiendo crímenes de lesa humanidad. La Corte Penal Internacional ya se va a pronunciar, de eso hablaremos luego, pero en Venezuela también se tiene la crisis social, política y económica, y en medio de esa crisis económica, pues en el encuentro mundial de las criptomonedas celebrado en Miami, el bolívar venezolano pues fue tratado como una moneda basura, pero vamos a escuchar y a ver quiénes están a través de las redes sociales el video de las criptomonedas. Real money, fake money. There's your real money. Here's your fake. Now go throw it. Real money, fake money. Real money, fake money. I can't hand this out fast. Mira, ahora sí lo voy a hacer en español para que no me estén jodiendo después que si en inglés o el acento. El acento no va a cambiar, pero lo importante aquí no es mi acento. Lo importante acá es que mira cómo están los bolívares aquí tirados en la convención de Miami. Se los están dando a la gente para que los tire acá en este basurero. ¿Tú crees que yo como venezolano voy a hacer eso? A mí me da tristeza, me da dolor, ver cómo mira lo que está pasando acá. Qué tristeza en lo que hemos caído. Ojalá los gobiernos, los dos que están comandando el país, sean tan conscientes de todo esto. Esto no es una crisis, esto no es ya de un lado que fue si unos, los viejos o los nuevos. Esto es todo el mundo, los que están ahora comandando el país. Mira, si trabajan en conjunto dentro de Venezuela deberían hacerlo, mira, para mejorar la economía, para poder nosotros tener recursos y poder tener comida, alimentos, servicios, lo básico, lo que la gente busca, lo básico. Y que no pase esto acá, como en la convención de Bitcoin, donde estoy, donde la gente tira los billetes, ¿sí ves? Los bolívares. Yo, al contrario, no los voy a tirar a la basura. Soy venezolano antes que nada y me duele ver esto, lo que está pasando acá. Es la situación que se está presentando, una situación que para muchos es totalmente nefasta. Duele ver cómo una moneda perdió su valor, cómo está en destrucción total la economía, donde esa moneda perdió absolutamente todo y aún así el gobierno cree que tiene una gran economía, que tiene la mejor economía de Latinoamérica. Ya no. Quien relataba, quien daba este reporte, pues muestra, no, yo no lo voy a tirar a la basura, me duele, es mi patria, pero con ese dolor de patria que tiene también sabe que es una triste realidad que se está viviendo, es la triste realidad, y preciso en estos días se realizaba un análisis con respecto a la moneda de cómo se veían los bultos en la calle, y acá mismo, en esta frontera norte
con el estado Táchira, podemos nosotros visualizar en las calles de Cúcuta, en las calles del norte de Santander, los bultos de dinero que se están convirtiendo en obras artesanales. En eso se está convirtiendo esa moneda, esa que cuando estaba en su mejor época no iban a estar esos bultos por ahí regados, ¿no? Pero es simplemente papel que no tiene ningún valor. No, es más caro el papel con el que está hecho que su medida monetaria a nivel económico. Y Blanca Rosa Mármol, el nuevo fiscal del CPI, genera expectativas en el caso de Venezuela, pues la experta y exmagistrada consideró que Fatua Bensouda demostró estar parcializada y obstaculizar la investigación en contra del régimen de Nicolás Maduro. Blanca Rosa Mármol León, exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia, afirmó en una entrevista al Impulso que el nuevo fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, genera expectativas en la investigación de este tribunal sobre los crímenes de lesa humanidad en Venezuela. En los próximos días, en La Haya, el abogado británico Karim Khan realizará el acto de toma de posesión del puesto como nuevo fiscal general de la Corte Penal Internacional. Ante este cambio, pues el régimen de Nicolás Maduro nombró como defensora para un eventual juicio ante este organismo a Gladys Gutiérrez. La oficialista pues es expresidenta del Tribunal Supremo de Justicia y exrectora del Consejo Nacional Electoral. En la entrevista, la experta en materia penal y criminóloga lamentó que Fatua Bensouda dejara el cargo de fiscal sin recibir un castigo por su parcialización al momento de investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos al régimen de Nicolás Maduro. Asimismo, Mármol también recordó que Bensouda se le señaló en múltiples oportunidades por obstaculizar las investigaciones contra funcionarios venezolanos, y ante toda esta situación, la experta también considera que hay fundadas expectativas por el cambio del fiscal general en la Corte Penal Internacional. Este es un caso que se está moviendo muchísimo porque se espera que sea realmente llevado a juicio, que esté en los estrados el presidente de facto Nicolás Maduro. Sería un mal precedente, de verdad, que con todos los crímenes públicos, notorios, comunicacionales, las veces que se ha violado los derechos humanos en Venezuela, sería muy triste que por intereses personales esto no llegara a convertirse en un juicio, ¿no? Sería muy lamentable. Y siempre Venezuela, siempre vamos a ver un video en donde los tachirenses reclaman la pronta apertura de los pasos fronterizos entre Venezuela y Colombia. Tachirenses piden reapertura de la frontera. La sociedad civil y representantes del sector empresarial de la frontera venezolana protestaron de manera pacífica exigiendo la reapertura de los 3 puentes internacionales que unen a Táchira con Colombia. Aquí lamentablemente se nos están muriendo los enfermos de diálisis, los enfermos del corazón, los enfermos que tienen cita médica todas las semanas en Colombia y no podemos asistir a otro sitio que sea Colombia. Somos padres de familia que vendemos toda la vida, hemos dependido, nuestro ingreso es del transporte. Nos hemos dedicado a vender nuestras pertenencias, ya no tenemos que vender, el Estado no nos ha ayudado en nada y queremos realmente que nos dé otra alternativa. Asimismo, más de 100 pacientes del municipio Pedro María Ureña piden que sea abierto un canal humanitario por el puente Francisco de Paula Santander para quienes padecen enfermedades crónicas y deben cumplir tratamiento en territorio colombiano. Hay personas que no tienen ni medicina ni nada porque no pueden pasar las trochas, porque pasando las trochas, a mí personalmente se me ha subido el azúcar a 500 y no he podido ni siquiera ir a traer mi medicina. La mayoría de estos pacientes se ven obligados a pasar por las trochas, arriesgando sus vidas y agravando su estado de salud. Se está viviendo. El gobierno colombiano da una reapertura a estos canales, pero el gobierno venezolano, en cabeza de Nicolás Maduro, dice: a mí no me llamaron, a mí no me sentaron al lado de ustedes, no me pidieron opinión, yo tenía que estar ahí, pero nunca se ha sentado a hablar. Es más,
Cuando en la semana anterior hablábamos acerca de cómo se va a sentar con Juan Guaidó y con muchos miembros, tiene que hacerlo en público, frente a medios de comunicación, en radio, prensa, televisión, todos los medios habidos y por haber, porque él debe dejar sentado ese precedente. Pero ante dejar sentado ese precedente, no todo se puede decir en público, siempre se deben tener unas acciones que se manejan en privado. Esto es lo que está sucediendo. La gente en el estado Táchira está abogando, está pidiendo que se reabra la frontera total, que se permita el ingreso, la salida, que se pueda pasar a nivel de salud, porque es que ese es uno de los factores. Además, está estipulado que a nivel de salud se tiene que dejar pasar. Y con esta nota, en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a una pausa comercial y musical. Ya regresamos. Dios, ¿con qué tema iniciamos esta segunda parte de esa torta de 4 pedazos? Con Alquilados y su tema Mona Lisa. Bueno, seguimos acá en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, noticia a través del dial 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales. Recordarles que nos sigan en Facebook, en Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio, y en Twitter, @Siempre Venezuela. Y desen la rodadita, la pasadita por nuestra página web, www.siemprevenezuelaweb.com. Pero queremos leer un comentario que nos han enviado. Hemos estado analizando el tema de la moneda venezolana, de cómo Miami pues se votó este dinero que, como bien Gaby anotaba, vale más el papel, la imprenta, que el valor que tiene este billete. Pues Edith Negret, quien es una fiel oyente y seguidora a través de nuestras redes sociales de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, dice: les cuento que nosotros aquí muchas veces debemos caminar kilómetros por no tener efectivo para pagar el transporte. Eso a todos los venezolanos pues nos genera muchísima tristeza. Lamentablemente esta es la situación que se vive en el día a día en Venezuela, en las calles de Venezuela, en el transporte de Venezuela. O sea, no tienen transporte, no tienen dinero. Y también se notaba en algún momento los transportistas estaban cobrando en dólares. O en pesos. O en pesos. Correcto, porque igualmente la moneda no tiene ningún valor. Nancy, tú sabes que estábamos hablando que lamentablemente el venezolano ha dejado o ha bajado su consumo de proteínas. Totalmente. Y de frutas y verduras. Parece hasta un chiste, pero el gobierno en las bolsas CLAP, en la ciudad del estado Guayana, les tenían adentro ratones. Entonces, de verdad que a veces es muy triste, de verdad es muy triste. A veces cuando se nos nota ese sentido de sonrisa, esa risa nerviosa, esa risa de impotencia en algunos también casos. Y si es así para nosotros que estamos acá informando, imagínate para los habitantes de Ribera de Caroní, de Ciudad Guayana, que vieron llegar a sus casas estas bolsas con ratones muertos. Artículos con lo que Nicolás Maduro dice: ayudar a la población y llegar a una población vulnerable. En algunos casos esos ratones estaban muertos, pero en otros estaban vivos. O sea, vivos o muertos estaban ahí. También el año pasado se reseñó, audiencia, que esas cajas CLAP o esas bolsas CLAP se estaban repartiendo en los camiones del aseo. Eso es correcto. 1, 2, se están viendo que esos productos vienen en malas condiciones. 3, que no traen todos los productos. Y que ese fue uno de los grandes negocios con Alesac. Así, ese es el pequeñísimo detalle. Ese fue uno de los negocios con Alesac. Así de lamentable es la situación que se viene presentando en Venezuela. Entonces hay que recordarle a Nicolás Maduro y a todas las personas encargadas de este CLAP que no, señores, los ratones no son proteínas. Metan proteínas serias y limpien bien esos alimentos, porque estamos hablando de la enfermedad tan dañina que produce la orina de ratón. Estamos hablando de que su pueblo se está alimentando de eso porque con salarios de 3 a 4 dólares ese es su único alimento, o uno de los pocos que recibe. Sean conscientes que están jugando con la salud del pueblo venezolano. Y en otro orden de ideas, el CNE anuncia una investigación contra Venezolana de Televisión
por uso de recursos públicos con fines partidistas. Pues el vicepresidente de la institución, Enrique Márquez, afirmó que el canal del Estado está promocionando de manera imparcial a los candidatos del PSUV para las elecciones regionales y municipales. El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Márquez, pues ha anunciado el día de hoy una investigación contra Venezolana de Televisión por el uso irregular de estos recursos con fines partidistas. Márquez ha explicado en su cuenta en Twitter que Venezolana de Televisión se ha ocupado de promocionar de manera parcializada al PSUV y su proceso de candidaturas interno de las elecciones regionales y municipales. A las puertas de una campaña electoral muy compleja, dicho caso competente directivamente del CNE, el deber del árbitro es advertir que tales excesos no son de ningún modo admisibles. Esto pues es lo que ha venido subrayando y ha venido reiterando en el texto que ha venido manifestando. Un caso grave e ilustrativo es el del programa Con el Mazo Dando, en el cual su conductor es Diosdado Cabello, donde dedicó buena parte de la transmisión el pasado 2 de junio, no solo a detallar el proceso interno de su partido político, sino a abogar por las candidaturas específicas, dice el comunicado difundido por el también presidente de la Comisión y Participación Política y de Financiamiento. Márquez también ha instado que es fundamental la tarea de convertir el CNE en piedra angular para el rescate de la democracia. No es posible transgredir el respeto. Esto pues es lo que ha venido advirtiendo Enrique Márquez sobre estos procesos ilegales que se vienen cometiendo. Y esto es, como siempre, lo he dicho y lo reitero, esos son esos niveles de corrupción que se dejan tocar. Ahí ahí es donde empieza Cristo a padecer, porque empiezan a decir, bueno, aquí está una marmaja que nos puede ayudar por un rato, pero ¿qué sigue después? Es gran pregunta. Y sistema educativo está sumergido en el abandono y su recuperación en 3 meses es imposible. Esta es la postura de los sindicatos que surge luego de que la administración de Maduro anunciara que en octubre podrían iniciar clases de manera presencial, pero un regreso al aula no está planteado por los docentes, que han enumerado las fallas que registra el sector en varias oportunidades. Jesús Echeverría, presidente de SUTEL Lara, estima que de las 2.059 instituciones que hay en Lara, 1.441, es decir, el 70% no está aptos para recibir a los estudiantes y docentes, cuya inversión para la recuperación sería millonaria y con obras que pueden tardar más de los 3 meses que quedan para este regreso. Aparte, también se ha mencionado en más de una oportunidad que el personal docente no ha sido vacunado y puede llegar a ser un foco de infección estas instituciones que reabran en el mes de octubre. Entonces, hay que primero dar prioridad a que el regreso o el retorno a clase sea en un entorno seguro para los estudiantes, para el profesorado, para el personal obrero administrativo que labora dentro del mismo techo, dentro del mismo espacio, y luego pues se podría pensar en un inicio de clase, a lo mejor con una alternancia como se han manejado en otros países, incluido Colombia, pero no al 100%. Él indica, no hay tiempo. 3 meses no es suficiente para un regreso a clase óptimo, y eso que solamente está hablando de el Estado Lara. Ahora imagínate a nivel nacional cuál es ese inventario a nivel de instituciones y en qué condiciones se encuentra. Y Venezuela supera los 243.600 casos de COVID-19 en 449 días de cuarentena, un total de 1.483 casos de transmisión comunitaria por COVID-19, pues fueron detectados en las últimas 24 horas por las autoridades sanitarias venezolanas, mientras que la tasa de recuperación se ubica en un 92% del total de casos, al registrarse 223.779 pacientes recuperados, pues gracias a los tratamientos gratuitos que garantiza el gobierno bolivariano. ¿Por qué bajó el tono? Porque es que me asombra que me salga el gobierno
con el 92% de casos registrados, cuando no existe un plan de vacunación, cuando no tenemos las acciones necesarias, no se ha pagado la OPS, no se ha permitido el acceso del mecanismo COVAX por no pagar esos recursos, pero sí se tiene recursos para pagar fiestas, para pagar otro tipo de actividades, y salga acá es que para pacientes que se han recuperado gracias a los tratamientos gratuitos que garantiza el gobierno, un gobierno de facto, un gobierno que es indolente, un gobierno que ya se vacunó ellos, que ellos ya están vacunados, un gobierno que no le interesa a su pueblo, porque tiene casi 7 millones de personas venezolanas, de migrantes venezolanos en otros países. Un gobierno que se jacta diciendo que tiene la mejor economía, pero un gobierno también que se llevó una guerra interna de Colombia, se la llevó a su país, a su suelo, que supuestamente él protege su soberanía, pero tiene a su pueblo aguantando hambre, donde no tiene niveles de educación, donde no tienen servicios públicos, porque es lamentable ver los videos, Gabriela y audiencia, es lamentable ver los videos y las imágenes del agua, el líquido preciado que les está llegando a través de tubería, porque no pueden consumirla. Es un agua que no sirve, totalmente contaminada. No parece ni siquiera jugo, se me fue el nombre de tamarindo. La fruta de tamarindo, parece más bien un chocolate bien cargado, sin nada de leche, porque así está llegando. Ayer, lamentablemente, a través de las diferentes redes sociales ha llegado esas imágenes y esos videos, y qué triste es ver que un venezolano no tenga ni siquiera ese líquido preciado para poderlo consumir, ni siquiera para poder lavar su ropa. ¿Cómo se van a duchar? Y así sale a decir que tiene un país controlado, que tiene un país donde se le está muriendo una gran cantidad de gente porque no existe servicios de salud óptimos, porque tiene colapsado todos los hospitales, porque quienes están en la primera línea no están vacunados todos, ni enfermeras, médicos. La tasa de médicos especialistas ha aumentado, la tasa de enfermeras también, el personal sanitario también. Los docentes no tienen buenos recursos, y viene a decir que estos tratamientos son gratuitos cuando ni siquiera existe un acetaminofén. Así, pues lo ha venido dando a conocer el vicepresidente sectorial de Comunicación y Turismo y Cultura. Pero es que imagínense, el vicepresidente sectorial de Comunicaciones, Turismo y Cultura, hablando de tratamientos para el COVID-19, Freddy Yáñez, a través de una serie de publicaciones en las diferentes redes sociales y sobre todo en la cuenta de Twitter. Es lamentable tener que dar estas notas, es lamentable tener que decirlo enfáticamente, que se porten serios, que respeten, porque lamentable que vengan a decir que están realizando unos tratamientos médicos cuando no existe la posibilidad de estos tratamientos, no tienen dinero. No existe la posibilidad. Estamos hablando de las cajas CLAP, unas cajas CLAP que les están llegando totalmente irrisorias, con una proteína que no tiene nada que ver, que les produce meningitis. O sea, aquí estamos jugando. Llega un momento donde llega el momento de la indignación, donde el pueblo está cansado, donde se debe manifestar, pero manifestar de la mejor manera para poder exigir, para poder realizar un cambio democrático, poder tener unas elecciones libres, poder volver a tener un país libre, y que esos casi 7 millones que salieron vuelvan y puedan retomar sus familias. Esta mañana enviaban un video lamentable de cómo están cruzando el Río Grande para llegar hasta Estados Unidos, y el grito desesperante porque se está ahogando,
porque se estaba ahogando una de las personas que estaba cruzando. ¿Y eso creen que no es un crimen de lesa humanidad? Yo creo que la Corte Penal Internacional debe actuar ante esto y ya. Es así. Y se suman el día de hoy 3.100 trabajadores adscritos a Corposalud de Bramón, en el estado Táchira, a esa solicitud de vacunación. En esos 3.100 agentes sanitarios adscritos a Corposalud de Bramón en el estado de Táchira no ha recibido, están en 0%. Ahí no ha llegado plan de vacunación, no ha llegado vacunas, así que eso también hay que sumarlo a todo lo que tú comentabas, Nancy. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a ver nuestras personas en redes y a escuchar a través de la radio la voz de la Gran Colombia, a familiares que siguen exigiendo al gobierno de Venezuela respuestas sobre la desaparición de más de 100 personas en el Caribe. Johnny Romero así lo denuncia, vamos a verlo. Paz y bien, soy el licenciado Johnny Romero, director del Comité Nacional de Familias Víctimas de las Desapariciones y Trata en las Costas de Venezuela, Mayday COFAVID. Un comité que agrupa a más de 100 familias que han perdido a 114 familiares registrados oficialmente en las estadísticas del comité. Y en el día de hoy, lamentablemente, tenemos que informar que se cumplen 2 años de la desaparición de la embarcación de la Vela de Coro, que partió el 7 de junio del 2019 con destino a Curazao y desapareció sin dejar ningún rastro. Son 2 años de un duelo sin fin. Y son 2 años en los cuales no solo hemos llorado, sino que son 2 años en los cuales hemos descansado sin cesar, de manera tenaz, de manera fuerte, constante, para lograr que el gobierno y sus autoridades judiciales y policiales hagan lo propio, lo cual no ha ocurrido. Le queremos informar a la comunidad venezolana y sobre todo a la comunidad internacional que en Venezuela no hay justicia. Todo es una farsa, todo es una mentira. El Ministerio Público y sus órganos auxiliares son una farsa, porque tienen documentación, tienen nuestras denuncias, tienen nuestras evidencias que están alcanzando mayor fuerza en la dirección de demostrar que nuestros familiares no se ahogaron, no se hundieron, sino que están en manos de bandas criminales que funcionan en el país. Las mismas bandas que el señor Tarek Williams ha denunciado como megabandas con contactos internacionales en Trinidad y Tobago y los Países Bajos. Eso es cierto, eso está ocurriendo. Y en manos de esas bandas está mi hijo Johnny de Jesús junto con 113 personas más. Y en esta lancha de la Vela con los 32 más que están en esa lancha. Así que queremos lamentar profundamente, por supuesto con dolor, que nuestros hijos estén vivos pero no estén con nosotros y que estén sufriendo cualquier cantidad de violaciones y de frustraciones, de privación de la libertad y de explotación. Es el clamor de un padre que tiene a su hijo ahí desaparecido, y ese clamor de muchos padres con estos jóvenes que están en esa desaparición, y que el gobierno ante esto no ha dicho, como dice Alan Peralta, niñe, no se ha pronunciado, no ha dicho absolutamente nada. Así ha pasado con los niños de Guiria, así ha pasado con el estado Apure, con esas más de 6.000 personas que salieron, de cómo llegaron a acabarles con todo lo que tenían ahí en el estado, en La Victoria. O sea, ahí no se ha hecho ningún pronunciamiento, y así se llegan y se llenan la boca para decir, pero ¿de cuál violación de derechos humanos están hablando? Si nosotros tenemos una ley acá, que hemos creado una serie de leyes y leyes y leyes, y está la ley de la protección de fulanito, la ley, pero la de ellos, no la del pueblo venezolano. No la del pueblo que le ha tocado salir, no la del pueblo que está pasando necesidades, esa que está cruzando la trocha, y que está cruzando la trocha enfermo, que está cruzando la trocha con dificultades, que llega a un río donde está en aumento y se han perdido vidas, donde se han presentado casos de trata de personas,
Entonces, eso se llama violación sistemática de derechos humanos. Eso se llaman casos de lesa humanidad. Si usted, señor presidente, y quienes están con usted, no sabe qué significa. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a una pausa comercial y musical. Ya regresamos. Así iniciamos esta segunda hora de programa en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, escuchando El golpe del guayabo de Fernando Tovar. Bueno, y en esta segunda hora en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, a través del dial 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio, y en Twitter, @Siempre Venezuela, y en enlace con la voz del Río Arauca, 1110 AM. Saludar en el control máster al señor Roberto Alexis Rojas, a nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos, y a esa amable audiencia que nos sigue, que están ahí sintonizados, pegaditos ahí en la voz del Río Arauca, 1110 AM, enviarles ese cordial saludo. Iniciamos así esta tercera parte de esta torta, este tercer pedazo de la torta de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Así es, la vacunación contra el COVID-19 es una cuestión de suerte en Caracas, bajo el inclemente sol caraqueño que sabemos cuando quiere apretar, aprieta. Cientos de personas con desesperación y cansancio en su rostro se aglomeran en los alrededores del Hospital Alba Caracas, en pleno centro cultural y financiero de la capital. Esperan desde horas de la madrugada e incluso desde la noche anterior poder vacunarse contra el COVID-19. En este centro, que es un centro de inmunización piloto instalado por el régimen de Nicolás Maduro hace una semana, y sin un plan de vacunación claro, la desinformación forma parte del día a día de estas innumerables gente haciendo cola, y la poca organización dejan a los ciudadanos indefensos, no solo ante el virus, sino a la voluntad de unos pocos. Estas concentraciones de gente a la larga van a venirse traduciendo en un pico de contagio, porque sabemos que en Venezuela la gente estira hasta el último el uso de su tapabocas por falta de recursos. Sabemos que el pueblo venezolano se quiere vacunar. Es uno de los que ha mostrado más interés en realizar la vacunación, sea cual fuere la vacuna, exponiéndose a las vacunas que ha llevado el régimen, no importa. ¿Saben por qué no importa? Porque el venezolano ya está sacando los cálculos entre recibir una vacuna que puede o no ser eficiente, puede o no estar aprobada, puede o no estar en una fase de investigación, saca los números y prefiere arriesgar su salud ante esta vacunación que entrar en un proceso viral del COVID-19 y no tener cómo entablar esa lucha por falta de recursos. Por eso es que en Venezuela hay un amplio porcentaje de participación para estas jornadas de vacunación. Entonces, ¿qué reciben? Falta de planificación, falta de dosis, porque no han llegado suficiente dosis para todo el mundo, desinformación, malos tratos, estar en largas colas al sol y al agua, buscando otro tipo de enfermedades o hasta un mismo contagio de COVID-19. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el primer reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Bien, mis amigos, vamos a hacer un recorrido por las noticias más importantes hasta este momento en nuestro país. El CNE anuncia investigación contra Venezolana de Televisión por uso de recursos públicos con fines partidistas. El vicepresidente de la institución, Enrique Márquez, afirmó que el canal del Estado está promocionando de manera imparcial a los candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela para las elecciones regionales y municipales.
El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Márquez, anunció este martes 8 de junio una investigación contra Venezolana de Televisión por uso irregular de recursos públicos con fines partidistas. Márquez explicó en su cuenta de Twitter que Venezolana de Televisión se ha ocupado de promocionar de manera parcializada al Partido Socialista Unido de Venezuela y su proceso de candidaturas internas para las elecciones regionales y municipales. Un caso grave e ilustrativo es el del programa Con el Mazo Dando, en el cual su conductor Diosdado Cabello dedicó buena parte de la transmisión del pasado 2 de junio no solo a detallar el proceso interno de su partido político, sino a abogar por candidaturas específicas. Dice el comunicado difundido por el presidente de la Comisión de Participación Política y Financiamiento, así como también vicepresidente de este organismo comicial. El régimen de Maduro extendió a 90 días el plazo para la aplicación de la vacuna, para la segunda dosis de la vacuna rusa. Las primeras decisiones de extender el plazo entre las dosis de la vacuna rusa surgieron en Argentina, basados en que investigaciones formales señalaban que no había implicaciones negativas para los pacientes con esta práctica. Por otra parte, amigos, importante destacar que Roberto Picón recibió 11 denuncias de irregularidades sobre el proceso de registro electoral. La fiscal Bensouda espera anunciar pronto una decisión sobre Venezuela. La fiscal jefe de la Corte Penal Internacional desmintió que su oficina no se haya relacionado con Venezuela o que no ha sido transparente con la investigación contra el régimen de Nicolás Maduro. La fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, espera anunciar si abre o no una investigación en Venezuela por crímenes de lesa humanidad, tan pronto como el tribunal resuelva su solicitud del país. Algo que confía en que suceda en cuestión de días, dijo para una entrevista al medio de Noticias F. El asunto está ahora a la espera de los jueces y no hay mucho más que pueda decir, al menos en esta etapa, dijo Bensouda, quien confía en poder hacer pública su decisión sobre el país antes de que finalice su mandato, es decir, antes del 15 de junio. Bueno, muchas expectativas con respecto a lo que pudiera ser esa declaración de la Corte Penal Internacional con respecto a la situación de Venezuela y las denuncias de lesa humanidad. Por otra parte, el Ministerio de Educación afirma que las clases presenciales volverán en octubre. El jefe de la cartera, Eduardo Piñate, afirmó que actualmente evalúa cómo ha sido el curso del 2020, del año escolar 2020-21 con la educación a distancia a través del llamado Plan Cada Familia Una Escuela. Muy importante destacar, amigos, que las condiciones de conectividad en Venezuela difícilmente podrían presentarse alternativas para una educación efectiva y de calidad. Nosotros vamos a estar conversando más adelante con el presidente del Colegio de Profesores del Estado Aragua al respecto de este tema y muchos temas que a nivel educativo están cobrando centimetraje periodístico. Venezuela, dice el ministro Piñate, aspira a volver a las clases presenciales el próximo mes de octubre, después de la suspensión obligada a causa de la pandemia del COVID-19 del 19 de marzo del año pasado. Por otra parte, amigos, la situación en la oposición se torna un poco complicada, ¿no? Esto lo digo pues haciendo referencia a unas declaraciones de Antonio Ledesma, quien destaca que Juan Guaidó pasaría a ser el usurpador de un interinato si reconoce a Nicolás Maduro como presidente de los venezolanos. Se le encomendó una misión que no ha logrado y en buena medida es por haberse dejado
atrapar por un grupo que secuestró la conducción política del país, y lo más delicado es que su comando estratégico estaba puyado o infiltrado desde el comienzo. Por eso el régimen se enteraba en tiempo real de todo lo que se discutía y aprobaba desde el gobierno interino. Así lo afirmó el exalcalde metropolitano, quien hizo estos señalamientos pues sobre el líder de la oposición, Juan Guaidó, reconocido por más de 60 países como mandatario interino de Venezuela. Bueno, Antonio Ledesma, exalcalde metropolitano de Caracas, afirmó que Juan Guaidó pasaría a ser un usurpador del gobierno interino si acepta reconocer a Nicolás Maduro como presidente de la República. Precisamente ese es uno de los puntos que el régimen planteará en la posible negociación, que aún está en una fase de preparatoria. Bueno, muchas interrogantes. ¿Qué va a pasar? El opositor además señaló que el régimen de Maduro no respetará los acuerdos ni existe una amenaza creíble que lo haga entrar en razón. Ya habidas cuentas de que muchos han sido los intentos de negociación con el régimen para buscar una salida democrática y electoral, cosa que ha sido imposible. Nuevamente se sientan a negociar, mientras que los venezolanos dentro y fuera del país con grandes expectativas a ver si realmente se retorna pues a la democracia que tanto necesita nuestro país para echar adelante, para seguir adelante. Por otra parte, amigos, quiero hacer referencia a lo que ha ocurrido en Perú. El candidato Castillo asegura que hará respetar la voluntad popular. Desde el balcón de su sede partidaria en Lima, Castillo se dirigió a sus militantes reunidos en los exteriores del local a la espera del cómputo final de los comicios. El candidato presidencial peruano Pedro Castillo afirmó este lunes que será el primero en hacer respetar la voluntad popular del pueblo peruano, tras las declaraciones de su rival Keiko Fujimori sobre un supuesto fraude en las mesas de votación. Desde el balcón de su sede partidaria en Lima, Castillo se dirigió a sus militantes reunidos en los exteriores del local a la espera del cómputo final de los comicios electorales realizados el pasado domingo en Perú. Por cierto que bastante cerrados los números. El postulado por el partido de izquierda hizo un llamado a la paz, a la tranquilidad y a la cordura, tras asegurar que su presencia en los comicios electorales no responde a ningún interés personal, sino que estoy acá por Perú, así lo aseveró. Bueno, mis amigos, desde acá, desde esta zona de frontera y con este nuevo formato, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. En todo el trabajo técnico en la cámara, nuestro amigo Junior Rojas. Adelante, estudio. Sal Oliver Luyano, el amigo de todos. Continuamos con más información. Y a esta hora vamos a escuchar el primer reporte de nuestro compañero Alan Peralta desde Estados Unidos. Desde Estados Unidos, el reporte especial en la voz de Alan Peralta. Siempre Venezuela. Nos encontramos en Pittsburgh. Estamos en el Museo de Arte y de Arqueología de la Universidad de Carnegie. Y bueno, precisamente estamos observando una magnífica recreación de varias obras de arquitectura y de escultura de nivel internacional. Este es parte de la Catedral de Siena en Italia, esta magnífica obra que ustedes pueden observar aquí. Y vemos también otros detalles de verdad bastante impresionantes. Y ojo, debo aclararles que estas son recreaciones de los originales, es decir, estos no son los originales, son recreaciones de los originales y se encuentran pues en esta exposición permanente de la Universidad de Carnegie. Ahora bien, vean ustedes, este es una columna griega
del periodo dórico, la sexta centuria antes de Cristo. Observen ustedes esta magnífica obra que también está aquí en este museo y vean esta columna del periodo dórico, donde observamos también las bases de una estructura que se viene desarrollando en este periodo dórico de la centuria número 4 antes de Cristo. Vean ustedes, impresionante esta recreación. También vemos al fondo la puerta original, la recreación de la puerta original de los leones de Micenas. Es una de las magníficas obras de la arquitectura y de la escultura mundial, y es histórica, y es maravilloso estar en este sitio tratando de recrear estas magníficas obras. Vean ustedes el dintel de la famosa famoso museo de Atenea en Grecia. Esta magnífica obra también se encuentra recreada aquí en el Acrópolis, que tiene simulada esta exposición de la Universidad de Carnegie. Y vean este dintel, esta columna inmensa que corona una de las obras monumentales de Grecia, el Ateneo de Grecia. Allí está en esta exposición recreada pieza por pieza esta magnífica obra. Y vean la Acrópolis de Atenas, de Grecia. Está el templo original, tal y como se había concebido, pero aquí tenemos la recreación que realizan estos artistas, unos artistas que se especializaron en recrear las obras que se encuentran en todo el mundo y que precisamente son magníficas recreaciones que permiten observar desde acá, desde Pittsburgh, desde el museo de la Universidad de Carnegie, esta magnífica obra sin tener que trasladarse hasta Grecia. Este fue el reporte especial en la voz de Alas Peralta desde Estados Unidos. Excelente nota relacionada con el arte. Sí. De verdad, excelentes imágenes. Las personas que nos siguen por redes sociales y están viendo el streaming en Facebook, de verdad, creo que saben valorar este material periodístico, ¿no? Y a esta hora en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a pausa comercial y musical. Y con ese tema musical seguimos acá en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, en esta última parte de esa torta de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. ¿Cuál es ese tema? ¿Cómo no voy a decir de Luis Silva? ¿Y cómo no voy a decir? Hay que decirlo todo. Decirlo todo. Ya lo hemos dicho, ¿no? Y lo reiteramos y seguimos mencionándolo. Pero en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el segundo reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Bueno, mis amigos, desde acá vamos a hacer contacto con Venezuela. Tenemos con nosotros a Richard Rivas, profesor, presidente del Colegio de Profesores de Venezuela Seccional Aragua. Bienvenido, Richard. Gracias por atender esta llamada. Bueno, buenos días. Agradeciéndote a ti, Oliver, la oportunidad de podernos expresar en la frontera a nivel internacional, Venezuela y Colombia, nuestras opiniones, nuestras inquietudes en lo que está pasando en materia educativa en nuestro país, que hay situaciones bastante graves y lamentables que denunciar y señalar en estos momentos. Richard, han anunciado volver a las clases presenciales. ¿Están las condiciones en este momento para que eso ocurra? Mira, realmente no hay condiciones, lo hemos señalado. El gobierno pretende decir que están las condiciones para que en el mes
septiembre, octubre, regresemos a clase. Lo hemos dicho, nuestras escuelas no se pueden convertir en centro de contagio, poniendo en peligro la vida de toda la comunidad educativa y al pueblo de Venezuela. No hay mascarilla, no hay gel, no hay alcohol, no hay limpieza. El 100% de nuestras escuelas no gozan con agua potable. Y la vacunación, no damos duda, nosotros solicitamos que se vacune a todo el pueblo de Venezuela y prioricen al sector educativo, pero yo no considero que al mes de septiembre se haya vacunado no más del 20 o el 30% de la población por la misma situación de la llegada de la vacuna al país. ¿Qué evaluación hacemos de las clases virtuales? Eso ha sido difícil, Oliver, porque ya tú mismo lo has visto. El problema de la internet, la comunicación es difícil, los altos costos de las operadoras privadas. CanTV, como lo dije una vez, se perdió el satélite de Simón Bolívar que tenía Venezuela y nunca lo han vuelto a encontrar. No hay señal factible que garantice, en el caso de los salarios de los trabajadores, poder costear el alto costo del uso de la internet en estos momentos para un tipo de clases como es la virtual o la tutorial, como lo hemos dicho nosotros. Richard, hay ahorita la pretensión de implementar la nueva ley del ejercicio de la profesión docente. ¿En qué consiste este proyecto? Mira, este es un adefesio jurídico que lo hemos calificado todos, motivado a que el sindicato SINAFUN, el sindicato patronal, llevó, porque el presidente de ese sindicato es diputado a la Asamblea Nacional, presentó en forma unilateral un proyecto que está constituido por 7 capítulos y 60 artículos, que prácticamente nos lleva a la eliminación de la carrera docente, al sometimiento y a una forma de esclavitud político-ideológica que contrasta con la Constitución. En su artículo 104, que dice claramente que no debe haber injerencia partidista, y aquí nos está llevando a ese modelo de Estado comunal que está promoviendo el gobierno nacional como un gobierno alternativo y distinto al que conocemos, cuando pretende que la carrera docente no exista el concurso de mérito, que lo que llamamos nosotros el ingreso, el ascenso, permanencia de los profesionales de la docencia esté sometido ahora a otro poder distinto al que nosotros conocemos, como el de los que llaman comisiones o mesas técnicas de educación, de los llamados consejos comunales, que están bien cuestionados en este país. ¿Qué pasa entonces para ingresar a la carrera docente? Este nuevo reglamento está incorporando la figura del interino, ¿no?, para el ingreso. O sea que no hay ingreso por méritos ni por concurso de credenciales, sino se debe ser interino para poder ingresar a la carrera docente. No, y no solamente que es el problema del ingreso, sino que tú debes acudir a la mesa técnica de educación del Consejo Comunal cercano a la escuela o al liceo o al plantel y llevarle a una comisión que no tenemos cuál es la cualidad, no sabemos si son profesionales de docentes, que no tienen la cualidad para evaluarte, a presentar tus credenciales para que te tomen en consideración para el ingreso como interino. Imagínate tú que es la primera alcabala que vas a encontrar para el ingreso a la carrera docente. ¿Y pretende el gobierno con este reglamento controlar definitivamente el sistema educativo y también someter a los docentes a la militancia partidista? Por supuesto, y todos sabemos que los consejos comunales son un apéndice del partido PSUV. Aquí el que no esté enmarcado en lo que llamamos nosotros el carnet partidista, que lo mismo lo dice el artículo 104, la no injerencia partidista, es que acá, para poder ingresar a la carrera docente, tienes que pasar por el Consejo Comunal. Y aparte de ello, una serie de requerimientos, hacer un curso de formación sociopolítico, que nadie conoce el contenido. Ajá. ¿Cuál es el curso de formación sociopolítico? Que se identifique con el proyecto político socialista que ellos han planteado. Y lo peor, Oliver, la militarización de la carrera docente. Obligan a los docentes a estar activos y inscritos en la milicia bolivariana. Por favor, cuando hemos dicho que estos requerimientos tienen que ver con lo que es el profesional de la docencia, que debe estar despartidizado y que debe considerarse es el perfil académico, porque es un profesional que lo que está es presentando sus credenciales para una educación de calidad acá en el país. ¿Qué pasa con las jerarquías y los cargos directivos? ¿Cómo van a ser nombrados? Mira, es importante esa pregunta que tú acabas de decir, porque no es solo el sector oficial, también intervienen en el sector privado.
En nuestra Constitución y en la Ley Orgánica de Educación del 2009 en Venezuela, el órgano rector es el Ministerio de Educación, el que establece las líneas y políticas educativas. Ahora resulta que van a ser establecidos a través de, con la pertinencia e intervención de los consejos comunales, este tipo de competencias, donde los directores, subdirectores, coordinadores, tanto del sector privado como el público, deben pasar por una aprobación de la Comisión de Educación del Consejo Comunal. Yo le voy a hacer una pregunta a los dueños, porque aunque prestan un servicio privado... Son empresas privadas, ¿no? Las normas de, sí. Los directores de las escuelas privadas van a ser nombrados por el Consejo Comunal y los directores en la escuela oficial igual. O sea, tienes que pasar por un filtro que va a impedir que por transparencia, por mérito, puedas ascender a ser director. En este caso no, es el Consejo Comunal quien va a determinar ese tipo de asignación. ¿Consideran en alguno de esos artículos la calidad de la educación que se imparte en los colegios públicos y privados? Mira, ello queda establecido en la Constitución, como te lo dije, del artículo 101 al 104, en lo que es la Ley Orgánica de Educación del 2009 y, por supuesto, en la calidad educativa que se debe expresar en la selección del profesional de la docencia. Porque el reglamento busca es el control, es el sometimiento, es la dominación de ese profesional que debe estar plegado íntegra, absolutamente, a las líneas gruesas del Plan de la Patria del 2019 al 2025 y el cumplimiento de las líneas promovidas en el Estado comunal e indudablemente identificado como el proyecto político de la élite gobernante. Hacia allá es que va dirigido ese planteamiento. O sea que vamos hacia una escuela comunal y sobre todo exactamente, tú lo has definido. Hacia una escuela comunal y que no tiene ningún tipo de ¿cómo se llama? De paradigma, ¿no? Porque es una cosa que está en el aire. Así como quedó en el aire las escuelas bolivarianas y los liceos bolivarianos. ¿Qué sabes tú de eso? ¿Qué ha pasado con eso? Bueno, eso era un proyecto experimental y como experimental ha estado allí, nunca se ha culminado. O sea, eso fue más anuncio que hechos reales. Y lo que tú definiste es una escuela comunal, la cual no se va a considerar los aspectos que hemos hablado del respeto, lo que tú como educador que eres, como yo que nos formamos en una universidad, se hablaba en las cátedras sobre el respeto de las corrientes pedagógicas universal, aquí las menciona, pero indudablemente le da fortalezas a un único pensamiento, lo que hemos venido siempre enfrentando. No podemos hablar del único pensamiento. ¿Cuál es la posición ahora del Colegio de Profesores y los demás organizaciones gremiales? ¿Cómo pretenden ustedes hacerle frente a este proyecto? Bueno, en estos momentos estamos haciendo este tipo de denuncias por los medios que se nos facilitan, al igual que ustedes nos han dado la oportunidad. Estamos organizando las bases, estamos anunciando a la sociedad las desventajas de esta nueva propuesta de ley. El Colegio de Profesores de Venezuela presentó un proyecto alternativo para que a todos los que les interese se apropien de él y podamos defender en la propia Asamblea Nacional y en cualquier terreno, en una forma intelectual y académica, que sí hay una propuesta transparente y profesional para poder ingresar a la carrera docente y obtener una educación de calidad acá en Venezuela. ¿Han tenido alguna posición o alguna noticia de cuál es la posición del ministro Piñates en aras de que él ha sido fundador también de organizaciones gremiales, ¿no? Bueno, hasta ahora él no ha anunciado nada. Te puedo decir que mañana hay una reunión donde vamos a instalar la comisión laboral para hablar de la prórroga de la convención colectiva. No vamos a discutir contratos, sino vamos a prorrogar el que está. Vamos a discutir 7 cláusulas y, por supuesto, siempre nuestras federaciones asoman la situación de la ley orgánica que se pretende imponer desde la Asamblea Nacional y, bueno, llevaremos siempre la posición de rechazo porque es una discusión unilateral. No han considerado la opinión del resto de los sectores en la sociedad venezolana. Richard, ¿qué ha pasado con los beneficios que de ley tenían los educadores, como el servicio médico de IPASME, los créditos hipotecarios de vivienda para vehículos, el tema de los salarios? ¿Cómo está esa situación? Bueno, lo hemos dicho, el poder adquisitivo en Venezuela ha sido demolido, triturado por la crisis económica. Indudablemente que los beneficios no existen. Parte de la discusión que se va a iniciar mañana es buscar restablecer este tipo de beneficios. Nosotros no tenemos seguro de HCM, Oliver, no tenemos funerario, tenemos que hacer colectas
para enterrar los muertos o recoger por las redes sociales dinero para poder hospitalizar y cubrir los gastos médicos de los profesionales, docentes y sus familias. Inclusive con el problema del COVID, tú lo que encuentras en las redes es pidiendo ayuda para poder costear los gastos de medicamentos. ¿Consideras tú que este gobierno de Maduro pudiera darle una solución definitiva a la educación que se enrumbe por un camino verdaderamente ajustado a lo que es la ley? Mira, nosotros consideramos que no. Le hemos dicho que el magisterio, los logros que ha alcanzado ha sido en la lucha en la calle, con cualquier periodo, pero aquí se ha agravado en estos últimos 20 años de gobierno socialista bolivariano, se ha profundizado la crisis. Más bien, han buscado la destrucción del modelo educativo, ve el sector universitario que está arruinado, está en el suelo, prácticamente sin servicio, no hay asistencia técnica en ningún aspecto, con la intención que lo imaginamos, no, que estamos claros de que ellos buscan imponer su modelo para adoctrinar y formar las futuras generaciones como zombies plegados al planteamiento político ideológico de la élite gobernante. Richard, ¿cómo está el tema de la formación de los educadores? ¿Cuántos educadores necesita Venezuela en este momento? Mira, la última vez que se contabilizó, teníamos un personal activo de 380.000 docentes en todo el país. Y en las cifras de la migración, y en Colombia, tú eres un propio ejemplo de la migración, donde se nos han ido más de 150.000 educadores. Nosotros acá necesitamos una plantilla de profesionales que ronda los 200.000 educadores. Y no solamente en educación básica, sino también en el sector universitario, que más del 50% ha abandonado el país, buscando otras mejoras, en buscar otro ambiente y mejores condiciones de vida. Tú eres un ejemplo vivo de ello. Tú eres profesor, vivías en el sistema y tuviste que emigrar. Sí, bueno, yo renuncié hace casi 6 años ya. Richard, también es importante destacar cuál es la posición del docente con respecto a te hablo del docente de aula, ese docente que no milita o no está activo en los gremios. ¿Cuál es su posición respecto a la situación educativa? Mira, realmente te tengo que señalar con tristeza que nuestros docentes han perdido un poco la combatividad y han tenido que buscar otras fuentes de ingresos alternativas para poder alimentar a su familia. Nadie vive con este salario. Muchos están vendiendo perros, hamburguesas, haciendo buhoneros, trabajando de albañiles, haciendo de taxis, elaborando todo tipo de detalles, de barbero. Imagínate tú todo un conjunto de oficios que hoy generan 10 y hasta 20 veces más de lo que tú puedes ganar como un empleado público o como un trabajador de la docencia. Profesores universitarios con 2 doctorados, con 3 títulos de pregrado, trabajando hasta de taxi. El trabajo no denigra a nadie, sino que el problema ha sido el poder adquisitivo que ha obligado a que este docente, que no se dedica a luchar sus beneficios a nivel de calle como se hacía, sino que hay que buscar otra fuente de ingresos para poder paliar el problema del hambre, que es lo que vivimos en el magisterio. Hambre en las aulas. Es lo que estamos viendo en estos momentos en el magisterio. Bueno, Richard, quiero agradecerte por este contacto, siempre pendiente pues de lo que ocurre en el sistema educativo de Venezuela. Gracias por atendernos. No, gracias a ti, a la oportunidad, a la emisora, y agradeciendo siempre a tu programa, Siempre Venezuela, esta oportunidad. Y bueno, cada vez que podamos y se nos permita, seguiremos denunciando en Venezuela y internacionalmente lo que está pasando aquí en nuestro país. Bueno, mis amigos, era el profesor Richard Rivas, presidente del Colegio de Profesores Seccional Aragua. Por acá, desde esta zona, reportó para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Adelante. Venezuela es noticia. ¿Con qué otro tipo de información seguimos, Gabriela? Nancy, vamos a ver el segundo video de nuestro compañero Alan Peralta desde Estados Unidos. Desde Estados Unidos, el reporte especial en la voz de Alan Peralta. Amigos de Venezuela, siempre Venezuela, me encuentro en el Museo General de la ciudad de Pittsburgh, en los Estados Unidos. Y vean ustedes las cosas interesantísimas y maravillosas que vemos acá. Por lo menos este tranvía
que desarrolló sus actividades en la década de los 50 aquí en esta ciudad y era el medio de transporte popular más usado en estas circunstancias. También podemos observar parte de su historia. Hay cosas también y detalles interesantes en este museo. Uno de ellos es este cañón, este enorme cañón que ustedes observan allí y que fue utilizado durante la Guerra Federal aquí en los Estados Unidos en 1864. Este cañón data de 1864, fue usado, como les digo, en la Guerra Federal en los Estados Unidos y se denomina Cañón Rodman. Cañón Rodman en honor al general norteamericano Mayor Thomas Rodman, quien lo diseñó y lo utilizó en esta guerra. Vean también este modelo de vehículo que encontramos acá, muy interesante, un carro, un Ford de lujo sedán que se empezó a ofrecer, a vender en 1936. Este vehículo tiene como característica su color metálico, su color, sí, metal, porque en Pittsburgh se desarrolló la industria acerera, la industria de metales en los Estados Unidos, aprovechando la presencia del carbón y del hierro en este territorio. Son detalles interesantes que nos encontramos aquí en este museo de la ciudad de Pittsburgh, este museo que nos muestra estas bellezas, que nos permite recordar un poco la historia de esta gran ciudad. Este fue el reporte especial en la voz de Alas Peralta desde Estados Unidos. Bueno, y con este informe de nuestro compañero Alan Peralta hemos finalizado una emisión más de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia a través del dial 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook en Siempre Venezuela Radio, en Instagram @Siempre Venezuela Radio y en Twitter @Siempre Venezuela y en la página web www.siemprevenezuelaweb.com y en esta segunda hora en enlace con La Voz del Río Arauca 1110 AM. Gracias en el control máster al señor Víctor Márquez y a Roberto Alexis Rojas. En las redes sociales a Alex Meneses. En la producción a Vanessa Chacón, Gabriela Parra, Alan Peralta con registro nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con registro nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Hasta la tarde. Hasta la tarde.